En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aunque hoy no es la fiesta litúrgica de San Juan Pablo II, se cumplen 100 años de su nacimiento. Y me voy a tomar la libertad de no comentar el Evangelio de hoy, como siempre tan lleno de sabiduría, para hablar algo de el Papa Wojtyła, el Papa polaco. Si tuviera que resumir en una sola palabra, en algo, lo que el Papa Juan Pablo II supuso para mí, no sé si para los hombres y mujeres de mi generación, es el Papa que decíamos entonces que el santo que todos hemos conocido. 104 viajes hizo y pocos rincones del mundo le faltaron por visitar. Le faltó China, pero ¿por qué no le dejaron? Repito, si tuviera que decir una palabra que representara, que significara lo que él fue para mí, la palabra sería fe. Fe. Antes de explicar por qué, tengo que explicar algún antecedente. Yo era un adolescente que devoraba libros, cuando cayó en mis manos una novela, que no es que fuera una gran novela, pero bueno, la novela se llamaba Sinué el egipcio. No lo he olvidado, ya han pasado muchísimos años. ¿Por qué aquella novela me dejó una huella? Porque hay un momento en la novela en que el protagonista, que ha entrado en el templo para aprender medicina, le toca el turno de servicio a los dioses egipcios. Bien, hacen todos los rituales solemnes, ofrendas de frutas, de alimentos, y ya los fieles de esos dioses se marchan del templo y se quedan dentro solo los sacerdotes que hacen la guardia supuestamente de culto durante la noche. Para este joven novicio, lo que vio a continuación, cuando se cerraron las puertas del templo, le produjo un gran shock, un gran escándalo. Porque aquellos mismos que delante del pueblo hacían unas ceremonias llenas de símbolo y de respeto, en cuanto se cerraron las puertas, cambiaron por completo. Ya no les veía nadie. Entonces se pusieron a burlarse de esos dioses a los que antes respetaban. Y por supuesto, se comieron las comidas que habían puesto para los dioses y después al día siguiente decían que habían bajado los dioses durante la noche a comérselas. Aquella gente, aquellos sacerdotes, no tenían fe. Seguramente esto es una novela, no digo que esto sucediera en los templos del antiguo Egipto. Pero sí me causó efectos porque de repente me di cuenta de que eso era lo que yo tenía la intuición de que pasaba, al menos en un sector de la Iglesia Católica. Más tarde, unos años más tarde, me aficioné a leer a Chesterton. Leí todo lo que podía y de hecho tengo las obras completas. Y recuerdo también, entre las muchísimas cosas que me impresionaron y que me gustaron de ese converso inglés, una que viene a cuento de lo que estoy diciendo y que él narra en su autobiografía. En un momento dado él se encuentra con un antiguo amigo, un antiguo compañero de colegio, y él, que es un hombre religioso, que está buscando a Dios y que está en el trance de hacerse católico, su hermano ya se ha hecho católico, bueno, él habla con este compañero que es agnóstico. Y el compañero le dice: a ti como a mí nos educaron, en el colegio donde asistieron juntos, a ti como a mí nos educaron curas agnósticos que habían perdido la fe. Yo no tuve esa mala experiencia. Recuerdo muy buenos sacerdotes en mi infancia y en mi juventud. En el colegio donde estudié, muy buenos sacerdotes. No tuve esa experiencia. Pero sí
que tenía la impresión de que esto, que a mí no me había tocado, pero esto era general, o por lo menos muy frecuente. Pues bien, cuando conocí personalmente a Juan Pablo II, digo personalmente porque tuve el don inmerecido de estar con él muchísimas veces y muy cercano a él, la primera vez que le conocí, que fue en una misa en su capilla privada, en el Palacio Apostólico, en el Vaticano, la primera vez que le conocí, yo era un joven sacerdote, periodista que acababa de llegar a Roma a hacer un servicio para el periódico donde estaba trabajando. La primera vez que le conocí, cuando le vi rezar, dije, este hombre tiene fe, este se lo cree de verdad, este no es como los de la novela, este no es un agnóstico, este hombre tiene fe, este hombre de verdad cree en Dios, de verdad. Me produjo una conmoción. Había encontrado a alguien que de verdad, profundísimamente creía en Dios. Es un santo, está canonizado, sin duda que tuvo defectos y sin duda que cometió errores en sus años de gobierno, sin duda. No errores que no necesariamente fueron pecados, obviamente, pero sin duda que hizo nombramientos que no tenía que haber hecho, los historiadores ya lo están diciendo, o que hizo cosas que a lo mejor no estaban bien, sin duda. Pero era un hombre que tenía fe, creía en Dios, creía en Dios. Yo creo que este es el gran problema de la Iglesia de hoy. Nuestros sacerdotes o nuestros obispos creen en Dios. Alguno dirá, es ofensivo dudarlo. Pues pregúntenselo usted al pueblo de Dios. Porque lo primero es la fe. Después viene la esperanza, que está ligada a la fe, porque la esperanza implica creer en el perdón de los pecados, en la ayuda de Dios, en la lucha de la vida y en la vida eterna. Viene la esperanza y luego viene la caridad. En este orden, el Señor nos dijo, poniéndonos en guardia contra los escándalos que podrían dar sus representantes en la tierra, nos dijo, aunque en aquel momento se refería a los fariseos, haced lo que dicen, no hagáis lo que hacen. Yo creo que el pueblo en general, habrá de todo, ¿verdad? Pero el pueblo en general es capaz de perdonar los pecados. No digo excusario, desde luego hay pecados que son más que pecados porque son delitos, pero la gente lo sabe de verdad, que ellos también son pecadores. Y saben que necesitan ser perdonados. Y rezan el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. Yo creo que el pueblo es capaz de perdonar. Pero cuando el cura ya no tiene fe, claro, también habrá que perdonarle, pero el cura, ¿qué hace? ¿Cuál es la misión del sacerdote? ¿Cuál es la misión del obispo? Sigue creyendo que lo que tiene entre sus manos cuando consagra es de verdad el cuerpo y la sangre real de nuestro Señor. Sigue creyendo que hay cielo e infierno, que hay vida eterna. Sigue creyendo en la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Sigue creyendo que las palabras del Señor, las que leemos en la Biblia, son palabras del Señor y no inventos de 2 o 3 generaciones posteriores que lo escribieron para justificar su poder y tener a la gente atada. Sigue creyendo que Jesucristo existió y que sus palabras no pasarán nunca y que nunca hay que perder la fe en las palabras de Cristo, aunque eso no suponga el odio del mundo. ¿Sigue creyendo? Tenemos un grave problema. Decía hace poco el Papa emérito Benedicto XVI, refiriéndose al San Juan Pablo II, que cuando le tocó dirigir la Iglesia, cuando fue nombrado Papa, la Iglesia, son palabras de Benedicto XVI, y sabía muy bien de qué hablaba, la Iglesia estaba en una situación dificilísima, y que la tarea que cayó sobre los hombros del Papa polaco parecía humanamente imposible de llevar. Y sin embargo, aquel hombre, confiando en Dios y en su divina e infinita misericordia, tomó en sus manos el timón de una Iglesia que estaba dando bandazos y que a ojos vistas se iba a pique. Dice también Benedicto XVI que algunos comparaban la Iglesia del año 78, o compararon más tarde la Iglesia del año 78 cuando fue elegido Papa
Juan Pablo II con lo que sucedió con la Unión Soviética cuando llegó al poder Gorbachov. Intentaron hacer reformas y se le fue todo de las manos. Y al final, dice Benedicto XVI, citando a un sacerdote alemán, al final hemos dado cobijo a otra religión. Bueno, pues Juan Pablo II se enfrentó con esa situación espantosa, caótica, y se enfrentó con ello confiando en la gracia de Dios, en la fuerza de Dios, en la misericordia divina, porque tenía fe. Tenía fe. Y yo creo que esa es la gran lección para cada uno de nosotros hoy. Dios existe. Dios existe. No pienses que Él te ha abandonado. No pienses que tu historia personal, la de tu familia, la de tu patria, está dejada de la mano de Dios. Sigue luchando y confiando. Y porque confías, luchas. Y porque confías y luchas, vas a vencer. Esa es la gran lección, para mí por lo menos, del Papa San Juan Pablo II. Él creía en Dios, en el amor de Dios, en la presencia de Dios. Él creía y porque creía, luchaba. Seguramente, repito, no lo hizo todo bien, solo Dios es perfecto, pero era un hombre de fe. Un hombre de fe que se ponía en pie cada día, después de haber estado mucho tiempo arrodillado o tumbado en el suelo rezando, como yo le he visto. Se ponía en pie cada día para seguir luchando por Cristo y por su Iglesia. Imitemos a este gigante, no perdiendo la fe. Dios existe. Y no te dejes engañar por los que siembran dudas en tu interior. Aunque no lo quieran hacer mal, aunque no lo sepan, son enviados del demonio. Repito, sin ser conscientes, sin quererlo, son enviados del demonio. El demonio siembra dudas. Y Juan Pablo II nos pedía a los sacerdotes que fuéramos hombres que sembraran certezas. Ya hay suficientes dudas en el mundo, dudas sobre el trabajo, dudas sobre la salud, dudas sobre la patria, dudas sobre los afectos familiares, como para que llegues a la iglesia y el cura que está en crisis o que ha perdido ya la fe, te siembre sus dudas y te transmita sus dudas. Creamos en Dios como creyó San Juan Pablo II. Creamos en Dios, creamos en su divina misericordia y ayudemos a los que no creen, a los que tienen dudas, para que recuperen la fe. Que así sea.